¿Os acordáis de esto? Pues es que exactamente en 2 semanas se cumplen 5 años desde que decretaron el estado de alarma, en el que pensábamos que 2 semanas y hasta 3 meses encerrados en casa. El programa que queremos dedicar hoy es para todas esas personas que ya no están y todas las personas que sí están. Bienvenida, Nerit, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de empezar de nuevo con un tema bastante controversial y complicado. Y que a día de hoy, igual a veces lo tenemos como muy olvidado, ¿no? Pero es que es eso, 5 años desde que pasamos por aquel calvario, vamos a decir, y en el que vivimos cosas que no pensábamos vivir. O sea, yo por lo menos no lo pensaba. Y por eso vamos a hacer una tertulia dedicada a la pandemia, pero más sobre todo a cómo afectó en nosotros, en nuestros comportamientos, a las parejas, a las familias. Y para ello tenemos a nuestras 2 invitadas, 2 psicólogas. Una de ellas, bueno, ya la conocéis, Irene Rom, psicóloga clínica. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Sí. Oye, ¿esperabas volver tan pronto? Porque al final has estado en la primera temporada, en el final de la segunda temporada con las campanadas y estrenas tercera temporada. Y estrenamos tercera temporada y yo estoy encantada de venir. Ya sabéis que hacer una tertulia y una charla con vosotros me encanta. O sea, que me encanta que me hayáis invitado y yo vengo cuando queráis, ya sabéis. Laura Montero, también bienvenida. Encantada. Tú también eres psicóloga, también eres sexóloga y terapeuta. Es que ya de verdad, terapeuta de parejas. Sí. Va bien, Muchas cosas. Muchas cosas. El listado va largo. ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Sí. 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 Así. Bienvenida. Y es que además habíamos pensado, ¿por qué 2 psicólogas? Porque yo creo que quizás es la forma más humana de tratar todo esto. Uh-huh. También tengo que decir que otro de tantos, a pesar de estar tocando un tema serio que sabemos que igual a muchos os puede hacer sentir mal o no, o incluso os da mucha curiosidad saber cómo lo ha vivido muchísima gente, nosotros hacemos entretenimiento y hacemos humor. Hay una cosa que tengo que decir, y es que hay una cosa que no he echado nada de menos, y es hacer esto. Ahora no se me empaña. Ahora no se me empaña, ¿en serio? Lo ha estado practicando. ¡Ahora! Lo ha estado practicando antes de empezar a grabar. No lo he echado nada de menos. Es Ir que por la calle así. Tal Poco cual. se habla de los que llevábamos gafas Dios y bueno, mío. todo. Que nos vendían un gel en las En ópticas que no verano. servía para nada. En verano terrible con el calor. Joder, madre Ostras, mía. es verdad, ¿eh? Lo que costaba. Y luego, Respiras. sí. Y luego yo veo que aún así, o sea, si es que se quedan más bacterias aquí dentro, ¿no? Que Sí, no era muy saludable. no sé, que hablo yo con desconocimiento total, pero la sensación que a mí me daba cuando yo me la ponía y me la quitaba, estaba húmeda Sí, por sí, dentro, sí, o sea, sí, estaba sí, mojada, estaba húmeda, por lo tanto, completamente. Porque eso hacía que Era tú como no terrible. contagiaras a los demás, Claro. pero tampoco evitaba que tú te contagiaras. Bueno, había 2 tipos, ¿eh? Había estas que eran así como Las buenas. las buenas, las que Las que ni, le ponían carita de ni a pato. los demás ni hacia ti, y luego estaban las más finas que no contagiabas, pero sí te podían contagiar a ti. O sea que un mundo, el tema de las mascarillas. que sacaron y todo. trucos y todo, por ejemplo, con las quirúrgicas, que son las otras, si tú les girabas esto así, ¿no? Les dabas la Sí. vuelta, Ah, sí, se correcto. llegaban a cerrar como bien, Es ¿no? verdad. Entonces aquí hacían un piquito y se suponía que por ahí ya sí que ya no te entraba ningún tipo de bacteria, se quedaba como así. Es que terrible. Nos es hicimos que- expertos Sí, en sí. mascarillas en O unas sea, aquí dosis. aparte de ojo. psicólogos y periodistas y actores y todo, también somos expertos en mascarillas, En papel higiénico, Gel hidroalcohólico. gel hidroalcohólico Guau. Perdona. y más que Que irá poco saliendo. se habla ahora de hacernos expertos. Gracias a la pandemia llegó el fenómeno TikTok. Bueno. Porque todo el mundo del aburrimiento empezó a ser TikToker, a consumir TikTok, y personas que llevábamos haciendo playback desde los 18 años en lo que antes se llamaba Musical.ly, que luego se Sí. convirtió en TikTok, se reían de nosotros. Y mira, en 2020 todo Todos el mundo bailando. acabó haciendo lo que algunos ya hacíamos Yo desde voy a hace decir una años. cosa. Deberíamos haber seguido el camino ese de los TikToks. Y sería muy diferente. La historia, ¿no? Porque ahora estaríamos, vamos, en la creme de la creme, en super evento, pero no estaríamos en otro de tantos. O sí, Sí. estaríamos O sí. en otro de tantos con otros niveles. Pero es verdad que Nunca se las sabrá. redes sociales en ese momento yo creo que mitigaron un poco ese miedo, esa incertidumbre. O sea, era todo tan oscuro
que de repente pues te metías en las redes sociales y todo pues al final eran memes, ¿no? Que si el vecino había hablado con otro vecino y que resistiré en los balcones. Resistiré, no, o sea, no. Yo creo que nos generó a todos una sensación de, Esa bueno, canción, nos está pasando a todos y lo estoy viendo a través de las redes, ¿no? Con más unidad, ¿no? Esa Que al sensación. final era un poco, pues eso, no sentir que estaba pasando algo tan gordo y tan importante, pero que lo estaba pasando, vamos. Jo, pero luego también tenía como un lado muy malo y es que salían en redes sociales sobre todo muchas fake news, ¿eh? Bueno, Y muchos vídeos como alterados, como si se hubiesen generado por IA con cosas como súper raras, como si hubiesen pasado y no pasaban en realidad, o se hacían como recortes y se veía que pasaba una cosa, pero en realidad había pasado de otra manera, pero lo habían puesto exactamente en el momento que querían que se viese. Y cómo jugaban con la información. En ese momento yo estaba en Telebilbao y nos llegaba cada cosa. Que yo doy gracias a que por lo menos no todos los medios de comunicación lo hicieron. En este sí se contaba de verdad lo que ocurría, ¿vale? Y me acuerdo que cada vez que llegaban falsas noticias sobre las vacunas, cuando todavía se está inventando la vacuna para que no se quede, para que no sé cuándo, para que no se quede, no sé cuánto. Mira, muchas veces en el programa en el que estaba se tenían que hacer unos filtros de todo y es que no nos podíamos fiar de casi nada de lo que llegaba de información. Y también era muy difícil contrastar esa información. Es que había mucha menos yo que no era periodista. Sí. O sea, de repente me veo a mis compañeros periodistas de baja. Johnny, te toca. Yo me hice un máster en 3 meses de periodismo increíble. Me quito el sombrero en Eritz. O sea, Y además había no quiero ser periodista. había mucha desinformación porque había muchísima información en las redes, en los medios de comunicación. Era todo, pues se generó esa histeria colectiva de qué está pasando, desconocimiento, decían unas cosas, luego otras. Los protocolos cambiaban todos los días. O sea, entonces yo creo que las redes, por una parte, como que fueron el salvavidas de mucha gente, pero por otra parte, creo que también se generó mucho miedo. Sí. Y mucha ansiedad, la verdad. Entonces, bueno, fue intenso, ¿no? Fue intenso y... ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Ostras. El que nos dijesen nos vamos a encerrar. Nos vamos a encerrar y el encierro. Y el encierro. Claro. Al principio como parecía, bueno, pues unas vacaciones, ¿no? Un poco a ver qué pasa, ¿no? Esa sensación de no entendemos muy bien qué está ocurriendo, pero bueno, si dicen que esto en 2 semanas así, se soluciona, habrá que creérselo. pues bueno, yo soy de seguir las normas normalmente, así que eso, las 2 primeras semanas, bueno, pues vamos a adaptarnos. ¿Seguiste las normas los 3 meses? Más o menos, o sea, yo sí que iba a trabajar con algunos pacientes, pasé más consultas online, es verdad. Y mira, ahora que me preguntas, recuerdo que justo cambié de consulta, de despacho, y llevaba 1 mes atendiendo en el nuevo despacho y tuve que cerrar. Y yo, Claro, ¿no? La parte con la económica, deuda, ¿no? ya que Con está. una deuda increíble, imagino. Sí, o sea, ¿no? Era una inversión mayor. Y sí que ahí tuve un proceso de ¿qué pasa? ¿Y no tuviste ayudas? Porque sé que Bueno, luego, se daban o sea, ayudas, ¿no? A gente autónoma, gente... Luego, sí, después los ya... ERTES. Una vez que ya iba pasando el tiempo, sí, pero en ese momento es como... ¿Y ahora qué ¿Y ahora pasa? qué? Bien. Pero bueno, luego bien, ¿eh? Luego, pues bueno, como todos, llevándolo, pero bueno, sí que... Irene, A mí me pasó que me pilló el momento en el que se decretó el estado de alarma. Yo estaba terminando el máster y estaba haciendo prácticas en un centro donde se hacían ensayos clínicos con pacientes de Alzheimer. Entonces, como era un centro sanitario, como ya semanas antes empezaban a llegar cajas de mascarillas, de guantes, pero a mansalva. Y yo decía, no sé, como que ya se empezaba a escuchar que si en China, que si en Italia, que si estaban pasando todo esto. Y cuando vi las cajas de las mascarillas dije, aquí está pasando algo importante. Y bueno, pues cuando me lo comunicaron, como dice Laura, pues al principio dices, no, 2 semanitas, pues no, te para la vida y empiezas a tener la oportunidad de poder hacer las cosas que no te da tiempo a hacer en el día a día. Pero claro, luego de repente te invade un desconocimiento, que va para largo, que va a ser de nosotros. Yo me recuerdo muy triste, de repente tenía días que lloraba y no sabía por qué. Era una mezcla de por qué y cómo va a ser el presente, cómo va a ser el futuro. Yo me hacía una cantidad de preguntas y pues intentaba encajarlas como podía. Antes. Y bueno, pues la verdad es que yo en ese momento no estaba trabajando porque estaba terminando el posgrado, pero no sé, lo recuerdo como muy revuelta.
muy revuelta, como con muchas dudas. Sí, mucha incertidumbre, yo diría que es la palabra. Sí. ¿Y vosotros? Sí. Yo me acuerdo, yo soy un poco como Laura, yo soy mucho de seguir las normas a rajatabla, sobre todo en estos temas igual un poco más de sanidad, leyes, tal, soy más como recta. Vale. Y claro, yo dije, bueno, Pedrito ha dicho que son 2 semanas. Pedrito. 2 semanas, bueno, pues un descansito de la uni. Yo acababa de empezar la carrera, dije, hala, acabo de empezar la carrera y de repente 2 semanas por la cara. A ver todas las series que no me puedo ver, a todo. Hacer de todo tal. Y claro, nos encerraron un domingo, ¿no? Y yo el mismo sábado dije, es que hoy no me apetecía salir de casa tampoco. Entonces, bueno, por 2 semanas y un día, bueno, tampoco es mucho más, que son solo 24 horas. Claro, llegas a saber. Empezaban a ampliar y ampliar y ampliar y yo, joder, lo que hubiese disfrutado ese último día de libertad y tenía así como muchos altibajos. Sí que es verdad que intentaba como desinhibirme un poco, un día me ponía a cocinar, otro día me ponía a hacer zumba, otro día yo tenía la suerte, yo tengo mascota, entonces yo tenía la suerte de que un paseíto sí que me podía dar. Pero es que era también como súper triste porque me daba el paseo y estaba sola. A mí no me pasa que yo me dé paseos con mi perro y esté yo sola en el barrio. Y yo llamaba al perro y hacía eco. Era panda, panda. Era terrible y solo me cruzaba con patrullas. Y claro, me veían con el perro, pues no me decían nada, pero sí, fue como muchos altibajos, muchas cosas, te empezabas a hacer experto de muchas cosas, un día de eso, de repostería, cocina, otra vez, deporte, fueron como temas estrella, yo creo, repostería y deporte, no sé qué pasó. A mí me dio por el minimalismo. También hice orden por toda la casa. Bueno, Hubo brotes no solo de COVID, sino de sarna, porque la gente empezó a limpiar y empezó... La gente se empezó a dar cuenta que su sofá era más incómodo de lo que pensaba. Sí, porque yo después de la pandemia, que fui a una tienda de muebles y demás, me dijeron, estamos teniendo una venta de sofás y de temas de balcones y terrazas, porque claro, fue en ese momento, de repente valoras tu único huequito que tienes fuera de tu casa, porque es que, quiero decir, hubo mucha gente que lo pasó en casas muy pequeñas, sin balcón o en un interior. Yo tuve suerte, todos los días me tomaba, porque además coincidió con el inicio de la Semana Santa y casualidad ese año, salvo una semana que hubo unas tormentas increíbles, hizo bueno. Sí. Entonces yo soy de los afortunados que tengo balcón en mi casa y que me pasaba todas las mañanas con el desayuno, luego el vinito, porque no podía ir de bares, y luego tomando el sol. Bueno, y las videollamadas, no sé si os acordáis, que de repente todo el mundo hacíamos videollamada porque era la única forma de conectar. Cenas, ¿no? La gente se tomaba una copa como de repente con los amigos a través de la pantalla y... no sé, como que lo estamos hablando y es que pienso y casi puedo como oler lo que olíamos, sentir lo que sentíamos. Es que hacíamos cosas muy raras que ahora no te planteas. O sea, nosotras en la cuadrilla nos pillaron 5 cumpleaños en la pandemia y cada cumpleaños lo celebrábamos por videollamada. Ya. O sea, es que era fuerte. Es que ya la interacción social cambió completamente, vamos. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo esa sensación de haber vivido encerrado porque yo trabajaba y salía por la tarde, aprovechaba no ir en metro al trabajo, entonces iba caminando, entonces tenía ese respiro de media hora de caminar que mucha gente no podía, ¿vale? Y al volver salía a las 12 de la noche y volvía caminando, porque encima ya ahora tampoco había metro, entonces volvía caminando a casa y gracias a Dios que tenía un papelito y todas las noches la policía me paraba al lado del puente Euskalduna, la misma patrulla me paraba. Ya llegó un momento en el que nos saludábamos, buenas noches, ¿qué? ¿Bien? Sí. Y hubo un día en el que el chico que le acompañaba no era el de siempre y me acuerdo que fue venir a pedirme a ver qué haces aquí. Claro, teníamos el papel justificante de que podíamos estar en la calle y me acuerdo que el compañero que sí me conocía, esto es de... déjale, este es de todos los días. No, este es el que trabaja. Sí, el sortudo como nosotros que estamos en la calle. Pero sí. Pero no tengo esa sensación de encierro al 100%, y yo admito y confieso, y como
Yo alguna vez sí transgredí las normas. Sí, Sí, ¿no? porque como tenía el permiso, Ah, bueno, abusaste a del veces permiso. abusaba del permiso y como sé que no me pueden decir nada, pues hace tiempo que no veo a mis hermanas, llevo 3 semanas sin ver a mis hermanas, sé que están bien, yo me tengo que hacer PCRs para poder ir a trabajar, sé que también estoy bien, entonces aprovechaba y les llevaba a veces algo del súper para que ellas no tuvieran que no se contagiaran. Al final, varias de mis hermanas tenían riesgo, entonces Claro. lo hacía. Y alguna vez, pues bueno, Que visité a algún digamos, amigo. que digamos ahora cosas como que no estaban bien vistas, esto ya prescrito, ¿no? Ya, yo creo que sí, ¿no? Ya no nos pueden decir bueno, a mí nada, mis ¿no? amigas todavía de la cuadrilla, que casi todas son enfermeras que vivieron calvarios, las pobres, todavía me dicen, sí, ¿tú qué? ¿COVID qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Ya, eso no fue nada para Sí. ti, ¿no? Pero Yo- es verdad que, Sí. perdón, Eneritz, No, di. que también hubo un momento en el que después de al principio toda la incertidumbre y ese miedo y tal, creo que ya fue tan cansino el otra vez 2 semanas y otra vez Ya. más y más y más, que yo creo que se generó dentro de nosotros como ese punto ya de impotencia, de rebeldía, de es que no quiero ya seguir con estas normas y con esto, ya estoy como enfadada con Ya. todo, ¿sabes? Entonces yo creo que de ahí surgía un poco la necesidad de es que quiero ver a mis amigos, quiero sentir que mi vida sigue siendo normal la que era. Y yo creo que por esa dificultad de asumir lo que estaba pasando y los cambios que estaba habiendo, ¿no? Yo creo. Los cambios, la forma de socializar y la de parejas que estuvieron juntas y que a tomar por saco, la de parejas que tuvieron que convivir sin apenas conocerse, o incluso el fenómeno baby boom. El re-baby boom. 2.0. Tú como experta, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues hubo de todo, sinceramente. Yo me he encontrado de todo y te diría que hasta 3 años después de la pandemia yo he seguido viendo parejas que se han visto afectadas por la pandemia. Porque muchas veces igual en el día a día no podían verse y aquí de repente se ven forzadas y ha habido parejas que quizás sí que aprovecharon ese tiempo y ¿no? Echábamos de menos pasar ese tiempo juntos y otras que al convivir más se tiraban de los pelos, ¿no? Entonces ha habido de todo y muchas veces no lo han tratado después de la pandemia o no lo han asociado igual tanto a la pandemia y yo todavía me encuentro parejas que 3 años después como que veo las consecuencias, ¿no? De que tuvo el impacto de la pandemia, sí. Y ¿Alguna por ejemplo, en relaciones de parejas a distancia, también como, o sea, si ya de por sí ya estabas a distancia, ¿no? El que te quiten como esa posibilidad de al menos vernos una vez al mes o poder vernos un fin de semana cada 2 semanas o tal, eso también afectó, ¿no? Bastante. Sí, yo diría que sí, pero casi que ese tipo de parejas yo creo que están más acostumbradas, ¿no? A esa distancia y a relacionarse como desde otro lugar. O sea, saben cultivar el afecto de otras formas que quizá las parejas que conviven no. Entonces, yo no fue más choque, sí, ¿no? Sí, las personas sí. que tenían ya una relación eso es. cercana. O que la han iniciado, por ejemplo, hacía poco tiempo, o se acaban de plantear, oye, si vivimos juntos, y empezaron esas 2 semanas, pues vente de estas 2 semanas a vivir conmigo, y fueron 3 meses, ¿no? Wow. Y es como, no sé yo si estaban preparados del todo. Eso sí que me lo he encontrado, por ejemplo. De respecto a eso, ¿puede ser que esa distancia, precisamente en parejas que estaban empezando a conocerse, por ejemplo, en redes sociales, a través de aplicaciones de estas de conocer personas como Tinder, todo esto, incluso personas que se estaban empezando a conocer antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, y eso les hizo tener que vivir obligatoriamente separados, pudo generar una sensación como de falso enamoramiento o como de, precisamente porque no puedo estar contigo durante todos esos meses, parece que esto no sé qué, y en cuanto, o sea, ¿has podido observar eso también? O sea, el efecto contrario. Sí, también se ha visto, porque no como, uy, no te puedo ver, ¿no? Y como que se aumenta esa excitación o esas ganas de verse, igual luego cuando se pudieron ver realmente no fluida del todo, ¿no? Pero sí, al final, o sea, si ponemos a mirarnos todo el impacto que tuvo en muchos aspectos, claro. Sí, en los vínculos al final yo diría que lo que más. Y también se han podido generar como nuevas formas o nuevos vínculos, ¿no? Como nuevas formas de conocer a la gente. Al final hemos estado como 3 meses encerrados. Hay gente que se ha llegado a conocer Más profundamente. Más profundamente, aun estando separados, o igual han aumentado los casos de conocer a gente a través de estas redes sociales o este tipo de aplicaciones, porque al final no había otra manera. Claro.
¿no? O sea, yo te diría que a la hora de crearse los vínculos ha cambiado y también, o sea, yo sí agradezco algo a la pandemia, es que se ha visibilizado mucho el tema de la salud mental, ¿no? De lo importante que es cuidarla y creo que también ha habido como mucho más conocimiento de qué es esto de la psicología, ¿no? Es verdad. Y yo es algo que agradezco y lo suelo verbalizar. Entonces como que o sea, yo siento que ha habido como más conversaciones profundas también en las parejas o no, como hacerse más preguntas de, mire, ¿y la vida, no? ¿Para qué nos sirve? Es que además, ¿para qué estamos aquí? Que, ¿no? que la vida te junte 3 meses también te lleva a tener que conectar 3 meses. En el sentido de, igual tú te llevas bien con un familiar tuyo, ¿no? Pues con tu madre, por ejemplo, pero igual no has terminado de conectar. O sea, 3 meses estando en el mismo espacio igual te lleva también a conectar de una forma distinta con ella, que igual en la vorágine de rutina, de voy, esto, tal, que al final te acabas cruzando por el pasillo y poco más. Entonces, también a nivel de vínculos, para bien o para mal, fue un impacto. ¿Y las personas que tuvieron que convivir con el monstruo? Quiero decir... ¿Cuál de todos? No, ya te digo, vale, voy a hablar con las personas que son agresoras. Claro, porque nos tenemos que encerrar, pero nos tenemos que encerrar no siempre con familia o con personas que son adecuadas para nosotros. Por supuesto, es que claro. ¿Habéis tenido casos en vuestro trabajo personal pues, que se puedan comentar, evidentemente? Pues mira, yo he tenido pacientes que han tenido como a un monstruo invisible, que es como la soledad, o sea, es decir, personas que lo han pasado solas y que eso también ha sido un impacto tremendo, ¿no? Gente que ha estado 2-3 meses sola, absolutamente sola, en su casa. Y luego también no he llegado a tener pacientes que han tenido como ese monstruo, ¿no? Ese agresor como tan grande, pero sí que, bueno, el maltrato se puede vivir de muchas formas y de muchas maneras. Y también gente que no ha tenido un buen trato en su casa, sí lo he tenido también, pues ya sea de parte de un familiar, de parte de tu pareja, alguien con el que digas, es que me está maltratando psicológicamente, verbalmente, físicamente. Y eso sí que genera mucho impacto, sobre todo mucho estrés postraumático. O sea, que luego notas las secuelas que tiene haber estado sometida a esos niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, pánico, y eso es terrible. Claro, porque yo no recuerdo que pautas o se me ha olvidado el nombre de lo que... Protocolos. Gracias. ¿Qué protocolos se utilizaban en caso de que esto pudiese llegar a suceder? Porque claro, cuando muchas personas que son maltratadas, cuando denuncian, lo hacen en momentos en los que esas personas pueden estar a solas o con el apoyo de otra persona. En ese momento, ¿cómo haces? Sí que es verdad, si no me equivoco en los datos claros o específicos, a raíz de la pandemia fue cuando se creó el gesto Justo estaba pensando en eso. Que era para que tú, estando en casa con tu agresor, pudieses comunicarte. Tú imagínate, haces una videollamada con tu hermana y tú estás hablando, sí, porque he puesto 5 lavadoras, luego he estado cuidando de los niños y mientras tanto me he puesto a ver una película, ¿sabes? Tú haces esto y le estás contando que has visto una película, ¿sabes? Y a raíz de esto también yo creo que se han salvado vidas de mujeres. Y que se empezó a usar en la pandemia porque al final era eso, o sea, había que darse cuenta de que había mujeres que eran maltratadas anteriormente, pero es que lo iban a seguir estando, y más estando encerradas en casa con su agresor 24/7. De forma más intensa. Y sí que es verdad que, por ejemplo, si había maltrato por celos o cosas así, pues ahí igual si sería el caso estarían más protegidas, ¿no? Porque no había mucho contacto. Pero evidentemente depende de cómo se viera. Sí. Es que depende de cada situación, cada relación. Claro, es que hay tantas casuísticas porque yo creo que la pandemia nos impactó a todos, es que nadie se salvó de eso, pero es tan distinto vivirlo desde una persona sola, una persona que ha estado acompañada, una persona de tercera edad, si ha sido niño, si ha sido una mujer embarazada, si ha sido un autónomo que, ¿no? Pues con su negocio.
es que yo creo que cada persona tiene un testimonio tan distinto, o sea, puede haber sido una experiencia para ti, bueno, yo creo que para todos nos ha tocado un poco de alguna manera, ¿no? Tanto es así que todos decimos tipo antes de COVID y después de COVID, ¿se fijáis? Antes de Cristo, después de Cristo. Y encima esos años siempre los tenemos súper borrosos. Sí, que dices, ¿tú cuándo me fui a...? Joder, es que no me acuerdo si fue 2019 o finales del 20 o primeros de... Sí, es como muy... Ha marcado de alguna manera, antes y un después. o la gente dice, tipo, antes de COVID, antes de... Sí. Nos llevan por el pinganillo una cosita, y es que tenemos un testimonio que nos acaba de entrar ahora, y es que hay una novedad en esta temporada, y es que vamos a salir a la calle, y todo lo que tratemos en este programa quizás tú también puedes comentar, y esta es una de las novedades de la tercera temporada. Así que vamos a ver uno de los testimonios que tenemos preparados para hoy, y comentamos, porque además tiene mucha relación en lo que estabais hablando. Sí, porque... Estaba hablando de soledad, y ella llevaba 2 meses, pasó 2 meses sola. Wow. Hola, soy Delia y nada, vengo aquí a contar un poco mi experiencia con el COVID, o sea, esa época un poco difusa también en mi memoria, entonces voy a intentar comentar un poco lo que me acuerdo y cositas que pasaron. Nada, yo vine a estudiar a Madrid, yo soy de Bilbo, vine a estudiar a Madrid y cuando pasó todo tuve posibilidad de volverme a casa. La cosa es que yo con mi familia vivía también, o sea, vivía mi abuelo con nosotros, entonces realmente me daba miedo volver y que yo le pasara el COVID, el virus a mi abuelo, entonces decidí quedarme. Mis compañeros de piso se fueron a sus lugares de donde provenían y me quedé sola en la casa, era una casa bastante grande. Y al principio muy bien, porque estaba, pues, ¿no? Primeros días que te quedas solo en una casa y tranquilamente. Pero a medida que iba pasando los días, pues es verdad que me sentía bastante sola. Y tenía cierto miedo por si realmente cogía la enfermedad, no sabía quién me podía cuidar, porque aquí en Madrid me había quedado totalmente sola y realmente no veía recursos de llamar a alguien que me trajera la compra a casa y demás. Entonces viví un poco de miedo, de incertidumbre de lo que podía pasar. También viví la soledad no deseada en cuestión de no estaba, te levantabas y no había nadie en casa. Salías a la calle y no podías tener contacto con nadie. Llegué hasta a hablar con las plantas de manera, empecé como chistosa y después digo, pues me escuchan, ¿por qué no voy a hablar, no? Pero eso. Y después de 2 meses sí tenía una necesidad enorme de hablar con alguien cara a cara, porque todo había sido por videollamadas y fui a la frutería a comprar, esto el momento de que tenías que tener distancia, no sé qué, y fui a la frutería y realmente me quedé en la cola más tiempo del que necesitaba. Me quedé con la frutera, tenía tanta necesidad de hablar que ahora entendí perfectamente a los señores mayores que al final se quedan en la cola, te empiezan a hablar o te cogen por banda para hablar, porque yo me quedé con la frutera preguntando esas setas, ¿con qué se pueden cocinar? Ella me dijo con pasta y yo le digo, ya, bueno, la pasta, pero ¿qué tipo de pasta? Como intentando que se alargara la conversación innecesariamente, ¿no? Y todo el mundo con mucha distancia, con prisa, no sé qué, pero es que realmente lo necesitaba. Y nada, fue una época, también no me recuerdo mucho, estaba en una de las peores escuelas de interpretación que existen, entonces también tuve mucho estrés y depresión por ese tema, y no había nadie con el que pudiera hablar y pudiera abrazar, ¿no? Entonces esa sensación fue complicada. Y nada, pues muchas gracias. Wow. Uno de los temas a tratar, la soledad. Sí. Wow. Pero es que si os fijáis nuevamente, miedo, incertidumbre, ¿no? Ella dice soledad no deseada. Pues es que somos seres sociales, quiero decir, es que necesitamos el contacto humano. Y aunque ella pudiera hablar por teléfono, pues con alguien, necesitamos ese contacto, esa cara, esa mirada. Entonces, claro, 2 meses sola. En una ciudad que no es la tuya, que no sales a la calle, pero sigues sin estar como en tu zona de confort.
por mucho que hayas empezado a hacer vida. Y estás, como dice ella, que se tira de los pelos ya hablando con las plantas y con todo, que ya llegas a esos puntos de desesperación también. Vamos a proceder a otro. No sé si tienes alguna pregunta más relacionada con este tema. Vamos a cambiar de tema, porque además tenemos una enfermera también que habló con nosotros, que habló con Enerich y conmigo en la calle y que nos contó esto. Pues yo durante la pandemia lo viví en mi casa, estaba estudiando enfermería, una carrera que hasta entonces había sido poco valorada o muy criticada a la hora de, pues yo qué sé, de voy al centro de salud, voy al hospital, no me atienden y la primera persona que está de cara en primera línea es la enfermera, ¿no? Y a raíz de ahí yo creo que se nos ha valorado mucho más. Una vez en la carrera es verdad que yo, por ejemplo, no pude hacer prácticas y las prácticas que hacía era de cara al COVID y gente que en ese momento necesitaba la ayuda, ¿no? Y eran mucho más humanos y sociales y demás que como a lo mejor lo vivo ahora, que ya como que ha quedado un poco más olvidado y sí que es verdad que otra vez vuelven pues con un poco de más agresividad o angustia, ¿no? Pero el calvario que vivieron las personas es que ya no estudiantes, lo hemos mencionado, enfermeros. pero el equipo sanitario. Sí. Wow. Es que es lo que decíais vosotras, no sé quién de las dos lo ha mencionado, creo que ha sido Laura que ha dicho, después de la pandemia se ha empezado a valorar mucho la psicología, pero es que después de la pandemia se ha empezado a valorar muchísimo a los enfermeros, ya no solo a los médicos que salvaron muchas vidas y todo equipos sanitarios en general, pero enfermeros que estaban muy infravalorados y que después de la pandemia han dicho, ostras, pues es que los enfermeros sí que hacen falta. Es verdad. Yo creo que es importante como podcast como este que estamos haciendo hoy, tener esta charla un poco para volver a tomar conciencia de todo lo que fue, que no se nos olvide, o sea, en ese momento, pero no solo enfermeros, médicos, es que el que te lleva en la ambulancia, el que te coge, el que, o sea, yo creo que es una labor súper necesaria, que yo, mi máxima admiración a lo que hicieron en aquel momento, además he tenido también pacientes que se han dedicado al ámbito de la sanidad y que vivieron todo aquello, y yo creo que es algo que no se nos puede olvidar, o sea, que cada vez que vayamos a un hospital, llamemos, pensemos en ir y demás, tomemos mucha conciencia de todo lo que ha sido y de la carga, de los niveles de ansiedad a los que todos ellos han estado expuestos, que fue tremendo, o sea, tremendo aquí y en todas las comunidades, o sea, yo creo que es un poco como sálvese quien pueda, porque cambio de protocolos, ahora esto, lo otro. Voy a pasar a la hostelería, que también telita. Claro. Le damos al play. Bueno, pues laboralmente supuso un varapalo muy gordo. Soy hostelero y casualidades de la vida, muy poquito antes del 14 de marzo que nos confinaron con la pandemia y bueno, pues empezaron las restricciones a nivel de poder estar en la calle y de poder abrir los negocios. Nosotros habíamos firmado el arrendamiento de otro establecimiento de hostelería. Bueno, pues así es las cosas de la vida, ¿no? Bueno, el caso es que fueron años muy duros en los que pensamos que fue el principio del fin del sector de la hostelería. Las ayudas que fueron destinadas tanto por parte del gobierno central como por parte del gobierno autónomo, bueno, no fueron tales como se anunciaron. Bueno, los ERTEs lo único que hicieron fue sufragar un poquito el dinero justo para los empleados, pero los empresarios hosteleros no las vimos y no las deseamos para tener que seguir pagando rentas, tener que seguir pagando parte de los seguros sociales a los empleados. Y bueno, fueron tiempos muy difíciles. Todas las empresas, por supuesto, que dejar de producir se vieron afectadas. Pero yo creo que la hostelería y la restauración fue uno de los sectores que más sufrieron. Wow. Hostelería y restauración, sí. Además luego vinieron y tenemos suerte de que por lo menos en Euskadi somos muy de poder sacar las cosas del bar. Pero es que, ¿os acordáis el momento terrazas? El momento, yo no me imagino en Madrid, que es muy de terrazas y muy de sentarte en el bar, de muchísimas personas que no podían ir al bar porque tenías todo ocupado. O sea, yo pidiendo creo que las mesas con reservas, sí.
Y los cartelitos del tiempo. O sea, solo una puedes estar consumición 20 minutos, 15 minutos, algunos que media hora. Y luego, durante la pandemia que muchas cosas se paralizaron. O sea, yo creo que transitar por esa complicación económica tuvo que ser un ahogo para todos los que tenían sus propios negocios. También la incertidumbre de qué va a pasar con esto o no ingresar durante todos esos meses. Y para mucha gente que no tenía un colchón económico y demás, verte que no ingresas, pero la vida sigue y tienes tus gastos. Quiero decir, eso también, ¿sabes? Transitar por todo eso y por esa incertidumbre, ojo, O sea, complicado. Fue un delito. O sea, si es cierto que para algunas personas que quizás no eran autónomas, ciertos ERTES o ERES, perdón, les ayudaban bastante. Una almendra que me acabo de pero sí es que es cierto. Y luego además toda esa incertidumbre y... No sé si tenéis que aportar algo más. Tenemos más vivencias de gente. Sí, ¿vale? Podemos ver más vivencias. Pues es claro que queda muchos recuerdos del tiempo de la pandemia. Yo vivía solo, entonces pues había que organizarse de algún modo. Por ejemplo, se me ocurrió una cosa, yo he viajado, tenía álbumes, entonces cada día hacía un viaje a la tarde con los álbumes, con uno de los álbumes, entonces, pues a tal sitio, y así era como si yo volviera a hacer ese viaje, ¿no? Otra anécdota, pues cuando salíamos todos a aplaudir y tal, ¿no? Pues cuando ya se empezaron a relajar las costumbres, pues yo empecé también a salir, estaba cerca de la costa y entonces pues solía, como aquel día no aparecía a lo de las ventanas a aplaudir, pues me llamaron varios por teléfono a ver si estaba enfermo porque no me habían visto, ¿no? Bueno, yo soy sacerdote, entonces sí que hubo un momento que tuve miedo porque íbamos a hacer un funeral, y bueno, y luego a la última hora se suspendió porque en el tanatorio se habían contagiado algunos, ¿no? Y la cosa dice pues que podíamos haber hecho el funeral y resulta que a lo mejor podíamos haber caído un montón de personas. A mí me gustaría sacar a relucir que este hombre tuvo como la gran idea de verse los álbumes de sus viajes para poder salir un poco de esa burbuja. Sí. Esa anécdota es que me pareció maravillosa. Claro, creo que era una forma, si os fijáis, como de sumergirse en otra cosa, como nosotros hacíamos igual con las redes, que es lo que más tenemos accesible. Para toda la gente mayor que no tenía accesible las redes, era una forma de estoy metido en esto y entretenimiento, estoy en mis recuerdos, en ese viaje por los álbumes que él decía. Por ejemplo, ponerse a ver ciertos recuerdos tampoco le hacía tan bien del todo, ¿eh? No. Fíjate, porque añoraba el salir a la calle. O con que conectaba con mi mamá ha sido chiquitera del casco viejo, de salir de casa a las 4 de la tarde y entrar a las 10 de la noche. Claro. Se lo echaría mucho en falta. Entonces, pero la anécdota de este hombre me parece maravillosa. Algo que también comentaba era el tema de los funerales y los fallecimientos, ¿no? Yo recuerdo que también empezaron a hacer como entierros comunes, ¿no? Enterrar a mucha gente a la vez, porque había como muchos fallecimientos. Y eso tuvo también un impacto, muchos duelos al final que no se procesaron, yo creo que de forma adecuada, porque estábamos dentro de un duelo, o sea, fue un poco loco. Yo tuve que ir a algún entierro también y era como muy extraño, ¿no? Porque tampoco igual te podías acercar a dar el pésame, ¿no? Con un abrazo, con tal, o sea, Yo creo que el momento post-pandemia ha servido también como para aprender a llevar esos duelos más tarde de lo que... O sea, no sé si me explico, tú has tenido que pasar por ese duelo durante la pandemia, pero igual no has sabido sobrellevarlo porque ha sido un momento muy abrumador y has tenido que aprender a hacerlo como mucho tiempo después de que haya sucedido. Como dice Laura, que los duelos no se pudieron transitar tampoco de una forma adecuada porque tampoco había comunicación, o sea, de repente alguien se ponía malo, le llevaban al hospital, pero no tenías noticias sobre él, si llamabas a los hospitales estaba todo colapsado, entonces era un desconocimiento, no saber, no tener noticias de tus familiares. Entonces yo creo que fue muy abrupto y de alguna forma eso ha pasado factura a la hora de transitar ese duelo. Yo me he encontrado con pacientes que acudían eso, pues igual 1 año después o 2 años después, que había fallecido su abuelo durante la pandemia y es como
siento que esto está atascado, ¿no? Que no lo he podido procesar y han necesitado procesarlo, pues eso, ¿no? 1 año o 2 años después. Y el estado de shock también, claro, ¿no? De que el estado de shock siempre paraliza en momentos así tan complejos. Entonces, yo creo que eso también... Y no poder despedirse, quizá, ¿no? Ir a verle al hospital, aunque sea, ¿no? Cuando ya sabes que está en un proceso... El no poder despedirse, yo creo que eso también... Creo que se lleva de una forma muy dolorosa y creo que bloquea y paraliza mucho eso. Y de alguna manera luego hay que ir sacándolo en terapia, claro, con tiempo, el poder hacer todos esos procesos que en aquel momento no se pudieron hacer, a meterse de lleno en eso y a dejar ir y a quedarse un poco en paz con esa situación que no es nada fácil, claro. Luego, por ejemplo, comentabais el tema de ya, independientemente de que la persona falleciese o no, el cómo se gestiona, o sea, cómo era de difícil gestionar que, por ejemplo, pues se llevasen a una persona enferma al hospital y el no tener noticias y tú el estar en casa encerrado porque tenías esa obligación de estar en casa encerrado y no saber qué le pasa a esa persona que se han llevado, si no sabes si la están atendiendo, si en realidad está bien, pero claro, no sabes nada y todavía está en el hospital, si la han metido en la UCI o no. Es que y el riesgo que suponía también, ¿no? Ir por algo que igual no tiene que ver con COVID y que te pudieras contagiar también. ¿No? Y que estáis de acuerdo conmigo en que es peor no saber que saber. El no saber te abre un abanico de todo lo que puede estar pasando y al final el ser humano necesita respuestas, necesita saber. Entonces, además siempre nos vamos a poner en lo peor porque funcionamos así. Entonces, ya te pones en las peores circunstancias, en las peores situaciones. Sí. Casi prefieres que te digan algo gordo que ha pasado y tú ya lo vas, ¿no?, transitando y lo vas pasando, que el no saber y que tu cerebro, anchas Castilla, pueda, ¿no?, pensar rellenar todas las casuísticas que puede ser. Sí, rellenar con cualquier cosa catastrófica, desde luego. Entonces, el no saber, creo que en esos momentos fue algo muy protagonista y creo que fue tremendo. Luego, por ejemplo, comentabas tú también, Laura, lo del tema de también lo peligroso, lo difícil que era también el ir al hospital por algo que no fuese COVID, claro, y que al final, ese momento, todo era COVID, era todo achacarlo al COVID. Entonces, el gestionar también eso de, o igual padezco una cosa y me da miedo por el tema del COVID, o que igual tienes otra cosa y de parte de los sanitarios era, pero mírate el COVID, tú decir, es que no tengo COVID, me pasa esto, ¿me puedes ayudar con mi otra cosa? ¿Cómo era también el gestionar? Pues mucha impotencia, yo también vi frustración, o sea, al final complicado. Yo creo que todo pasó a ser lo general más importante que lo individual y el COVID más importante que todo, o sea, era más importante que no hubiera más contagios frente a que tú pudieras pasar un duelo a través de una despedida con la persona. O sea, era más importante lo general que tu causa concreta. Era más importante que no transmitieras COVID en el hospital que si tenías en ese momento, yo que sé, un dolor en la pierna. Entonces, creo que pues era lo que decían de fuerza mayor, un caso de fuerza mayor y creo que todo lo demás se desplazó, todo lo humano, o sea, daba igual cómo transitaras, todo, los duelos, qué patología tuvieras, era solo COVID y no contagiarse. Y creo que esto también tiene relación con que cuando pasó, como que ya no se hablaba de esto, no estábamos como tan saturados del tema COVID que es como, ya ha pasado, no queremos saber nada de este tema. De ese tema. Sí, una saturación. Bueno, tenemos una, para dar otra positiva, de una madre, de una machu, que estuvo encerrada con sus hijos y a veces también tenía ciertas ideas que prefiero. Teníamos 3 hijos, uno era pequeñín, tenía 2 añitos y otros 2 un poco más mayores. Y la verdad que lo vivimos bien. Yo salía a trabajar porque soy médico, salía a trabajar cada día, venía con un poco de miedo a casa, eso es verdad. Me quitaba toda la ropa y tal, porque no quería que ellos me abrazaran ni nada hasta que me duchara y tal. Ahí yo lo pasaba un poco mal, pero yo. Y ellos la verdad que siempre cuando lo hablamos lo recuerdan como bien. Estuvimos en casa haciendo fiestas, hacíamos, pues un día a mayor se le ocurrió hacer una fiesta de disfraces, otro día hicimos fiesta de cumple, porque hubo cumples también que tuvimos que pasar en casa. Y no estuvimos mal. Hombre, había un poco de todo, había alguna pelea, había algún día que te tirabas un poco por el balcón, pero lo llevamos bien. Yo no tengo mal recuerdo, la verdad.
¿Cuántas fiestas hicisteis vosotros y vosotras en casa con vosotras mismas? Yo creo que tratábamos de endulzar un poco ese momento, ¿no? Y no todos los testimonios son negativos, pero sí que es verdad que ha mencionado la palabra miedo, o sea, es la emoción con la que todos más conectamos, aunque estábamos bien, había miedo. ¿No? Llegaba a casa y desinfectaba como la ropa, desinfectábamos la compra, desinfectábamos... Entonces, bueno, pero no todos los testimonios no son tan amargos. Vale, pero luego fuera parte de que hubiese como esas buenas noticias, ¿no? De que hubiese padres que lo han llevado muy bien porque igual los niños eran un poquito más mayores o ya no tan mayores, pero que era como más fácil, pues lo que dice ella, con fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, o igual vivían en una casa, todo esto sin saber, o en una casa más grande o más tal, o también tenemos como la situación de familias que lo han vivido como muy diferente y que han sido más como un calvario, por así decirlo, aunque suene como muy fuerte, ¿no? Yo qué sé, niños recién nacidos, niños muy pequeños que necesitan estímulos, que necesitan aprender, a andar, a hablar, a leer, todo. O sea, el cómo pasar eso también. Sobre todo que 3 meses en la edad de un niño es muchísimo tiempo, porque 3 meses cuando tienes 50 no es lo mismo que 3 meses cuando tienes 1 año. Entonces... yo creo que también en ese momento, o sea, creo que la realidad de muchos padres fue pues mucha dificultad porque no hay descanso. O sea, un niño necesita salir, un niño necesita socializar, energía, sacar, y de repente tienes que hacer todo eso porque el niño tiene que estar estimulado de alguna manera, hacerlo en casa sin descanso, ¿no? Yo me imagino a cualquier padre, cualquier madre de 2 criaturas de 2 y 4 años que son pura energía. Y aparte el decir, se están perdiendo esto. Y yo me estoy perdiendo esto también de mis hijos. El verles en el parque, en el cole, el que no tengan contacto con otros niños. Las únicas caras que ven son las de las personas que están viviendo con ellos. Y a nivel también del neurodesarrollo y demás, es importantísimo, pues, ¿no? Sí. Que desarrollen el lenguaje, los afectos, el cómo se generan los vínculos. Y también, imagínate, muchos padres tenían que teletrabajar, o sea, no dejaron de trabajar, sino que tenían que teletrabajar, cómo conciliar, ¿no? El criar con el teletrabajo, que igual tampoco estabas acostumbrada a teletrabajar, y si eran pequeñitos, pues que necesitan atención, pero si tenían 8 o 10 años y tenían que hacer las clases online y conéctate y no sé qué, y igual solo había un ordenador en casa y de repente han tenido que comprar, o sea, ha habido... Tuvo que ser caótico, seguro. Yo tengo familias que sí que fue como un poco locura, la verdad. Y también pasa, y esto, bueno, nosotras como psicólogas lo habremos visto mucho, que en edades de nenes muy pequeños el tema de llevar mascarillas, o sea, al final la cara, una sonrisa, un gesto, se pierde muchísimo. No sé tanto por ciento se pierde, sí, ¿no? De expresión facial y de comunicación no verbal con una mascarilla, pero... pues porque al final luego también había que ir a los coles, nosotras de la universidad, a los trabajos con mascarilla. Entonces, pues bueno, también de alguna manera eso ha marcado. Sí, ha marcado. Y en adolescentes, por ejemplo, justo el año que cumplieron 18 y cayó la pandemia, yo también ahí noto como que no se han podido desarrollar, ¿no? Lo que podían esperar, ¿no? La libertad, los 18 años, no sé qué. No, tú te quedas encerrado. Claro. Y habrá algunos que transgredían las normas, otros que no. Pero claro, y las fiestas clandestinas que hubo, o sea, que decir, y los cierres de etapa, un segundo de bachillerato, por ejemplo, yo me imagino que pues no puedes cerrar bien la etapa, o sea, de alguna manera... el celebrar eso que has terminado como eso, ¿no? Tu etapa escolar. Es que igual ha sido tus amigos, tu último día de clase y ni te has dado cuenta, porque de repente te encierran y ya para cuando se ha terminado el curso. Claro. Entonces, sí, porque literal se ha terminado el curso. Por eso. Porque salimos en finales de mayo, ¿no? Pues, igual ha sido tu último día de clase y ni te has dado cuenta. Y me imagino es que, claro, depende de en qué momento vital hayas pasado la pandemia. El viaje de fin de curso, ¿no? Todas estas cosas que marcan mucho. Ha habido generaciones que no las han vivido al final. Es que sí, yo es algo que hablaba con mis amigos, porque a mí me pilló con 19, o sea, yo me gradué justo el año de antes de la pandemia y luego lo hablamos y decíamos, si no llego a poder vivir esto con vosotros, hubiese sido tan triste. Y claro, te pones en la piel de esos chavales que eran 1 año más pequeños que tú y que no lo pudieron vivir bien y bonito, y dices, ostras, es que llevarte como ese recuerdo tan feo de una etapa tan bonita, porque al final es una etapa que
desde que eres muy pequeñito hasta que haces los 18. O sea, es toda tu vida y la cierras ahí. Sí. Es que de repente la vida te para y te para de forma forzosa para todo el mundo y bueno, depende de dónde te pille, claramente marca. Claro. O sea, la pandemia ha robado con muchos momentos significativos, ¿no? Y luego también los adolescentes más, todavía adolescentes, ¿no? Los que 14, 15, 16 años, que es como un momento en el que te estás encontrando, estás haciendo muchos amigos, sabes dónde te quieres mover, dónde no, cambias un poco pues tus gustos, la música, el tal. También como que te limiten tanto en un momento en el que estás descubriendo mundo, por así decirlo, ¿no? Descubriendo qué es lo que te gusta. Sí, y de repente, pum, te frenan en seco y no solo esos 3 meses de pandemia, sino lo que ha venido detrás. Venimos diciendo, que son 2 años y más, que no solo son los meses de encierro. Entonces... Hay un término que seguramente conocéis, el FOMO, el Fear of Missing Out, que yo siento que ha aparecido también un poco a raíz de la pandemia, ¿no? Esa sensación de no quiero perderme nada por si acaso no vaya a ser. Es que ahora el FOMO... Y yo creo que también es a raíz de la pandemia, de no voy a perder oportunidad de salir o de hacer no sé qué porque no vaya a ser que no pueda. De agobio por estar perdiéndome algo, en este caso la vida, el tiempo que pasa y yo no lo estoy viviendo. A mí muchas veces me pasa, y no me pasa tanto, ¿no? Pero igual digo, mañana dan muy malo, no voy a salir, no me apetece. Y luego igual estoy ahí y digo, Eneritz, tienes 23 años, sal, aunque sea un rato, ¿sabes? Luego y a veces te viene el recuerdo, luego te encierran en casa y te arrepientes. Sal aunque sea a dar un paseo, hace malo, bueno, da igual, te das un paseo por el barrio, te tomas un café y vuelves, pero es como, y sí, te viene como ese sentimiento de tengo que hacer algo, porque si no lo hago... Pero es curioso como que lo voy a perder. No sé si os pasa, pero por un momento, ¿no? Se nos paró la vida y podría volver a pasar, pero yo como que no contemplo que vuelva a pasar. No sé cómo decir, o sea, soy consciente de lo que ha pasado, pero no os pasa. Yo vivo la vida sin pensar que me la pueden arrebatar otra vez. ¿Sabes? Eso, no sé por qué nos pasa ya eso. me ha pasado una vez, me parece súper imposible que me vuelva a pasar. Pero como claro que porque podría. Tampoco en ese momento nos imaginábamos de repente eso. Entonces, ¿por qué no...? Bueno, pues entiendo que tampoco en el día a día no podemos estar pensando en que nos pueden quitar la vida, ¿no? Como de repente nos podemos morir o hay otras formas de perder la vida que no es un encierro. Pero de alguna manera, cuando lo pienso sí que tomo conciencia, pero en el día a día no lo pensamos. O sea, no pensamos que estamos yendo a un concierto cuando era impensable ir a un concierto en ese momento, pero totalmente impensable. Y ahora lo vivimos, bueno, como si lo hubiera... Bueno, pues como si esto no hubiera pasado nunca. Entonces, hombre, es un proceso de adaptación del ser humano, porque claro, si no podríamos seguir adelante, ¿no? Completamente, pero está bien de vez en cuando refrescar un poco todo esto que ha pasado y, no sé, tenerlo más presente. Y volviendo un poco a lo de, por ejemplo, el tema de el haber cuidado a los niños durante ese encierro, ¿creéis que también ha afectado muchísimo, aparte de lo que estaban viviendo los padres? Entonces igual había veces, no todos, no lo sé, no los voy a meter a todos en el mismo saco, que igual se podían desentender un poco, le voy a dejar un rato el móvil, tal. Eso también ha afectado mucho a los niños ahora, que igual están como muy digitalizados para la edad que tienen. En plan, que siguen haciendo cosas de niños, pero ya tienen como muy interiorizado todo el tema de tablets, consolas, tal, no sé qué. También ha podido afectar en ese encierro. El uso de las pantallas, yo creo que nos daría para otro podcast, también te digo, pero sí que afecta. O sea, el desarrollo a nivel de estimulación no estimula lo mismo ver a una persona interactuar que hacerlo a través de una pantalla, o cómo exploran. O sea, hay niños muy pequeñitos que manejan la tablet que no deberían de poder manejarlo también. Y yo cuando sale este tema siempre digo que en Silicon Valley a los niños adolescentes hasta los 12 años no les dejan usar la tecnología. Uso de pantallas. O sea que yo creo que esto nos lo deberíamos de plantear. Y sí, que se ha abusado. Obviamente era un recurso que tenían que utilizar porque si no era un poco desastre y era necesario, pero eso tiene efectos. Ahora se habla mucho del TDAH, y tú seguro que estás de acuerdo conmigo, en que no muchos TDAHs diagnosticados yo siento que no son TDAH, sino que es por la sobreestimulación que tienen los niños. Entonces sí que afecta, sí. Y yo creo que sí que pues en la pandemia seguramente pues
hubo un abuso mayor de las pantallas, seguramente ya también por la propia desesperación, ¿no? Yo conecto con los padres que están compartiendo 24 horas con sus hijos porque en aquellos momentos pues teletrabajaban y entonces no puedes conciliar, entonces tiendes a recurrir a ese recurso como buenamente pueden, pero sí, yo creo que en ese momento pues abusaría más, porque en el día a día pues les estimulas de otras maneras, ¿no? Pues bajándoles al parque, yendo a un sitio, yendo a un parque de bolas, con más niños, y en aquel momento pues seguro, estoy segurísima que más. Y por ejemplo, igual más en tu caso, temas de parejas, bueno, o familias que hayan sufrido, o sea, se ha visto como muchísima ruptura de familias, por así decirlo, a raíz de ese encierro, igual por haber estado mucho tiempo, lo mismo que con parejas, pues familias también, hijos pequeños o hijos incluso de 17 años que digan, madre mía, he acabado harto o harta de Aita Llama porque no puedo más. Sí, hombre, al final eso, en el día a día cada uno va haciendo su vida y no convives tanto, pero hay muchos más conflictos, muchos más roces del día a día, el pensar, no, pues yo me llevo bien con mis padres, ¿no? Pero claro, es como, uy, no. Ya. Y sí. O sea, pueden pasar igual las dos cosas, o que de repente reconectes muchísimo o con la pareja o con la familia y que gracias a pasar más tiempo de repente notas más conexión y reconectar mejor, o puede pasar todo lo contrario, que te das cuenta y dices, ¿con quién estoy conviviendo si no conecto en absolutamente nada? En el día a día no me doy cuenta porque estamos llenos de ruido, de movimiento, una vorágine constante, y cuando paras dices, uy, ¿qué tengo a mi lado? Que no me gusta. Claro, o sea, sí que ha dependido mucho de las personas. Yo tengo gente que me viene, no, es que nosotros en la pandemia estábamos muy bien y queremos volver a reconectar. Y yo, bueno, claro, es que puede está muy bien, pero la realidad, raros. Claro, la realidad vosotros, solo vosotros, es que tenemos otras obligaciones también en el día a día que no lo permiten, ¿no? Pero te replanteas cosas en ese momento porque te para la vida y empiezas a pensar, ¿qué tipo de vida llevo? ¿Es el tipo de vida que me gusta? ¿Estoy con la pareja que quiero? ¿Sabes? O sea, puedes entrar en crisis por de repente darte cuenta de cosas que tu intuición ya te venía avisando pero no las quieres ver, o de repente valoras y agradeces más lo que tienes y te das cuenta que es lo que realmente que estás muy a gusto en tu vida y que qué suerte tener eso. Es que claro, porque en el encierro también lo que tuvimos es más tiempo, ¿no? Y más tiempo también da lugar a reflexiones que en el día a día no tenemos tiempo. Sí, eso. Y depende de las circunstancias de cada uno, les puede llevar como hacia un camino o hacia otro. Claro, es que estamos teniendo aquí como una conversación muy de sacar como mucho los sentimientos igual, no malos, pero que igual más nos habían afectado, pues rollo, pues el estrés o más conflictos con pareja, amigos, bueno, con la gente que convivieses en general. Pero ¿creéis también que se han podido sacar como aspectos positivos de haber estado encerrados, por así decirlo, en cuanto a las relaciones? Pues yo más a la relación con uno mismo, fíjate lo que te digo, porque el tiempo y el de repente parar te obliga a conectar contigo mismo. El no tener ruido, estímulo, movimiento, te obliga a conectar. Entonces, para bien o para mal, el obligarte a conectar te obliga a dar un repaso a lo que hay dentro y creo que eso ha dado impulso a luego trabajarse. Claro. A trabajarse a uno mismo, a ir a una terapia, ¿no? Porque por un momento me quedo conmigo misma. Entonces, eso yo, por ejemplo, lo saco como punto positivo. Aunque en ese momento estuviera sintiendo cosas desagradables, pero te han ayudado a sentir que eran desagradables y a ponerle remedio, ¿sabes? Entonces yo creo que eso sí que se saca como algo positivo, ¿no? Sí, a conectar, ¿no? Con uno mismo y ver si lo que... ¿Qué está pasando ahí? Sí, eso es. ¿Qué nos pasa para que en estos 5 años, siendo claramente un acontecimiento más que histórico para todas las personas que estamos vivas, yo recuerdo a mis padres diciendo... Hemos nacido en los años 60 y en nuestra puta vida hemos vivido nada ni parecido. Y eso que han pasado un poco de todo y tal. ¿Por qué en estos 5 años, siendo algo tan explosivo, ha sido un tema tan poco hablado? Porque hemos querido hacer como si no hubiese existido. Yo creo que una necesidad imperiosa de volver a la normalidad. A la normalidad, a esa nueva normalidad que nos dijeron que iba a ser a partir de ahora, que al final, gracias a Dios, volvemos a vivir tal
como vivíamos sí, antes. De no querer pensarlo, pues por no hundirnos. Sí que ha habido mucha gente, yo en consulta lo veo, con mucha necesidad de hablar de ese momento. Tema, sí. O sea, hay o la gente que necesita hablarlo mucho porque ha sido muy impactante o porque ha vivido un duelo abrupto en aquel momento y se ha quedado ahí el tema, o sea, o porque ha tenido mucha necesidad, o está todo lo contrario, la gente que ha querido volver a los bares, a los conciertos, a la vida. Bueno, ha pasado algo importante, pero no queremos pensarlo por sentir que no ha pasado. Vamos a ir también con un tema, porque yo creo que esto, o sea, aprovechando que estás tú aquí, Laura, sobre todo, el sexo. O sea, el sexo en pandemia, o sea, un pedazo de melón, porque aquí, o sea, había de todo, o sea, se llegaba a escuchar cada cosa, incluso de decir mejor unas posturas que otras para evitar el contagio. O sea, ¿cómo era esto? También las relaciones de pareja, el sexo, cómo afectó, o sea, todo un poco, claro, ¿no? Dentro de toda esa incertidumbre, los contagios, ¿no? No solo están las ETS, sino también que te podías contagiar de COVID. Entonces sí que salieron noticias y, ¿no? Como de repente la gente buscaba también en internet, ¿no? ¿Cómo puedo tener sexo durante la pandemia? Entonces, masturbación, evidentemente, era lo más seguro. Si tenías pareja, pues bueno, dentro de esa convivencia podías mantener relaciones sexuales, pero no, durando 3 meses o incluso casi un año, pues las aplicaciones de citas también tenían ahí su auge. Y claro, quedar con una persona desconocida, que en plan, ¿nos hacemos una PCR antes de quedar? ¿O qué? Claro, era muy heavy, o sea, se tomaban como unas medidas muy... Claro, pues estabas quedando pues con una persona desconocida, sí, ¿no? Vamos a decir. Y ya no tomas las medidas de, voy a quedar con una persona desconocida, tal, la voy a ir conociendo poco a poco. No, es que voy a ir por si acaso también con mi mascarilla, con mi PCR. Oye, ¿tienes COVID? Perdona por la pregunta. Y si mejor hacemos así en vez de así para no tener la cara como tan junta, por si acaso. Y limitados en el municipio también. Claro, encima eso también. O sea, entonces sí, o sea... Ya solo voy a quedar con gente de tu barrio, o sea, es que... Tu vecino de arriba y el del pueblo. Claro. Sí, totalmente. Sí, y luego había eso, como algunas posturas que recomendaban pues para que no hubiera tanto contagio... Pues, ¿no? Como por ejemplo pues, la postura del perrito o algo así, o la cucharita, ¿no? Que es como no hay frente a frente. ¿Y tú esto lo respaldas, así metiéndote un poquito? ¿Respaldas eso? O sea, ya que estás, me refiero, estás con una persona completamente desnuda y vais a compartir todo tipo de fluidos. Ya qué más da, ya ¿no? qué más te da, ¿no? Estar en una postura en la que estéis nariz con nariz, boca con boca, ¿no? Hombre, o sea, yo creo que a estas alturas las cosas que se vivieron en esa época todas nos parecen un poco escandalosas. Sí, la verdad. Entonces, pues todas esas cosas que salieron, desde luego que también, y bueno, pues no creo que fuera el mayor crimen. Claro, no, claramente. Y yo creo que salían como para, ¿sabes? Pues como ya se estaba hablando de la distancia de seguridad, de los de que ya lo hablaba con que todo. Ya saltado... Y titulares que, pues sí, imagínate. Sí. Madre mía. Y luego, por ejemplo, lo que es durante el encierro, ¿llegaste a tener consultas con parejas en las que igual el sexo les había cambiado por estar encerrados, rollo que igual se estaban aburriendo porque estaban tanto tiempo juntos que igual recurrían al sexo, pero como era una mayor cantidad de sexo de lo habitual, se estaban empezando a aburrir, no les apetecía, ya no se gustaban tanto, era como muy monótono? Pues el tema del deseo, al final, que es un poco eso, con lo que está vinculado, necesita de oxígeno, yo siempre digo. Entonces, al estar conviviendo, muchas veces el deseo disminuyó, evidentemente. Y pues estar en pijama todo el día haciendo bizcochos, tampoco es que sea pijama de Mickey Mouse, muy erótico, ¿no? Entonces sí que tuve alguna consulta, ¿no? Con parejas de cómo podemos reavivar la chispa, ¿no? Y pues prepararse un poco para cenar o hacer igual alguna dinámica diferente, porque sí, ¿no? Al final hay que innovar. Claro, y estás más limitado, que no te puedes ir a un restaurante o de vacaciones o yo qué sé. Entonces yo recuerdo que hice, yo creo que algún post sobre cómo tener citas diferentes en casa, ¿no? O crearte un spa en el baño o cosas así, ¿no? Claro, es que eso había que usar muchísimo la imaginación en todos los ámbitos, o sea, pero es que en el sexo también. Claro. O sea, es que era como muy complicado porque es lo que dices tú, vale, pues podéis tener como diferentes cosas, ¿no? Empezar a crear como diferentes ámbitos o ambientes o lo que sea, pero es que sigues estando encerrado en una casa, o sea, tampoco te puedes montar la película del siglo porque sigues estando en ese sitio. Hay que echar entre imaginación. 4 paredes. Claro. Y los juguetes eróticos, yo creo que también hubo Yo creo que hubo auge, ¿no? De compra en ese tipo de páginas web. Sí, también. Sí.
Yo creo que también la gente aprovechó, ¿no? Porque ya que dispones más de tiempo, ya igual el tipo de relación sexual quizás es más de más dedicarle lenta, tiempo, eso ¿no? es. Que eso también, bueno... Sí, no uno rapidito, ¿no? Eso es. No, bueno, vamos a recrearnos un poco pues sí, más. o vamos a probar con cosas nuevas. Claro. Eso también, bueno, esto sacamos también un punto positivo, ¿no? Bueno, o sea, puede ser. Al final se conocían más, se daban más tiempo... También la gente que estaba sola igual se conocía también más a sí misma, probaba cosas nuevas también. El tiempo te despierta cosas, para bien o para mal, ¿no? Sí, sí. Y te permite también hacer las cosas más lentas, que en el día a día y todo rápido. Claro. Sí, yo creo que también trajo cosas positivas, sí. Y claro, relacionado ya con el sexo, y que lo ha mencionado Jonathan hace un momento, el baby boom. O sea, los nacimientos que ha habido, que bueno, que la natalidad en España a veces está más baja, pero sí que es verdad que de la pandemia han salido embarazos. Sí, claro. Embarazos y bizcochos. Sí. Eso es lo que salió de la pandemia. Sí, Entonces, él también gestiona un poco eso. El tiempo, la calma, ¿no? Claro. También bueno, pues, te lleva yo creo a de nuevo pues conectar. Entonces igual también las relaciones sexuales en ese momento pandemia pues igual eran, ¿no? Se daban con más frecuencia quizás. Sí. O quizás el parar y también replantearte un poco tu vida, ¿no? Sí, queremos un hijo, no queremos, que estamos tener buscando. Conversaciones, bueno, tener conversaciones, claro. Y de alguna manera pues salen y si cosas salía de ahí, claro, eso es. Y decíamos, bueno, pues ya que estábamos aquí encerrados, pues manos a la obra, ¿no? Vamos a ponernos con Vamos a la harina y al bizcocho. Sí. Vale, y luego aparte de todos los testimonios que hemos recopilado en vídeo, tenemos también uno que nos han enviado escrito, anónimo, de una persona que sí que es verdad que era policía, no sé si lo sigue siendo, es policía y lo fue en la pandemia. Entonces, pues vamos a leer un poco lo que nos cuenta, porque sí que es verdad que tengo entendido que ciertos cuerpos públicos del país, ¿no?, tienen como cierto límite a la hora de contar cosas que se vivieron en la pandemia. Entonces, bueno, un poco en resumen, bueno, lo voy a leer todo. La pandemia fue una época que nunca pensé que llegara a vivir, parecía salida de una película de ciencia ficción. El patrullaje por unas calles vacías que parecía que estábamos en guerra, controles policiales por todas partes y a todas horas, algo que espero que no se vuelva a dar en el futuro. Durante la pandemia, como policía, viví una experiencia difícil y frustrante. En un principio creíamos estar actuando bajo las órdenes de políticos que sabían gestionar la crisis, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que fuimos utilizados. Nos convirtieron en una herramienta de control de masas, imponiendo sanciones que en muchos casos sabíamos que no eran del todo legales. Lo más impactante fue ver cómo los ciudadanos llegaron a denunciarse entre sí por salir a la calle en horarios prohibidos, y eso me recordó épocas pasadas que creíamos superadas. Tras la pandemia, la decepción continuó. En lugar de señalar a los responsables de las decisiones, muchos ciudadanos volcaron su frustración contra nosotros, los policías, cuando simplemente cumplíamos órdenes. La mala gestión fue del Estado, pero fuimos nosotros quienes pagamos las consecuencias en la calle. Wow, menudo testimonio, ¿no? Uh-huh. Esto yo creo que no tuvo que ser fácil para ellos tampoco. O sea, creo que fue un poco pues el poli malo, ¿no? O sea, creo que eran los que daban la cara a la hora de poner las normas, a la hora de... Sí, que había que acatar los protocolos, respetar y demás. Yo recuerdo cuando nos encerraron que pasaron los policías con las sirenas y hablando por el megáfono, ¿no? No podéis salir, no sé qué tal. Yo me acuerdo que lo grabé en vídeo porque digo, esto parece de una película. Claro, es lo que nos comenta, o sea, una película de ciencia ficción y calles vacías como si estuviésemos en la guerra. Completamente. Y claro, o sea, es eso, es la presión que también tuvieron que vivir ellos, al parecer, porque por lo que nos cuenta es eso. Y o sea, también ellos vivían como miedo, la ciudadanía... Claro. Volcaba todas las frustraciones en ellos, y ellos en realidad o acatas, eso te iba a decir, o te vas. Eso te iba a decir, que creo que... O cumples o fuera. Que creo que manifestábamos toda la rabia, la ira, la frustración que teníamos un poco con ellos porque sentíamos que eran la figura que ponía la norma. Pero recordemos que eran figuras que acataban normas de alguien que estaba en una posición mayor, o en este caso el gobierno. Y que ellos al final intentaban también, con toda su buena fe, que todo estuviera pues lo más estable posible, lo más seguro posible, mirando por la ciudadanía, pero al final eran como los malos, ¿no? Claro. A ojos de los ciudadanos son como los malos que nos están obligando a quedarnos en casa.
Entonces yo entiendo que como policía no tuvo que ser tampoco fácil el ser el que da la cara. Y sabiendo eso, ¿no? Que seguramente había algunas normas que ellos sabían que no estaban bien o que no eran legales o que no estaban de acuerdo, efectivamente. Claro, y que al final una persona, o sea, si él mismo como policía se daba cuenta de que igual eran cosas que no eran del todo legales, una persona que no fuese policía también podría darse cuenta de esto que me está diciendo no me está cuadrando mucho, esto que me está diciendo a mí no me suena como muy lógico que yo tenga que cumplir o que tenga que hacer. Entonces también como la presión de estar diciendo algo, saber que es mentira y tener que convencer a ese ciudadano, a esa persona que estás como sirviendo, ¿no? Y decirle, no, es que es así. Yo creo que no entraban en debates, dentro, como es lo que hay ya. Y tú dentro sabes que no es así, pero no, es que es así. Es una incoherencia interna que han tenido que gestionar seguramente. Claro, es que es eso, el gestionar como esa lucha, ¿no? Claro. Y tampoco tuvo que ser un momento fácil para ellos y me imagino que también a nivel de estrés, de ansiedad y todo, también fueron un grupo de trabajadores que también sufrieron la pandemia. En primera línea también. Ellos estaban expuestos, estaban al final todo el día afuera. Claro, pero es que es eso, al final es lo que decías y ahora os ponéis a pensarlo y en realidad es con los únicos cerca, ¿no? De los que teníamos cerca, porque vale, luego cada uno podía decir este político tal, este cual, este me cae bien y este me cae mal. Sí, pero no los tenías cerca, ¿no? Al final de la gente que tienes cerca, que podían ser sanitarios, policías, panaderos, vecino, tío, primo, con el que te ensañabas, siempre era con el mismo. Es que el que te dice que eso no se puede hacer, claro. Eso no se hace y eso está prohibido, ¿quién era? El policía. Entonces yo creo que es como la cara visible. Sí, totalmente. Tenemos más testimonios, pero el tiempo del programa dura lo que dura, así que yo os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, @otrodetantospodcast, porque ahí podréis ver los testimonios en nuestros maravillosos reels de compilaciones que hacemos. Y llega un momento que hay que decir que es un tema que igual podríamos tirar hablando como 3, 4, 5 horas. Pero hay una cosa que no hemos comentado, y es que estamos empezando tercera temporada, Tercera temporada, ¿eh? Sí. Muy fuerte, o sea, dentro de todo este caos, claro, podemos sacar adelante también. Y he de decir que, a pesar de que tengamos novedades, también tenemos tradiciones. Y entre ellas es algo que tú ya conoces muy bien y de lo que tú te vas a afrontar o a enfrentar por primera vez. Y es el momento pizarra. Momento pizarra. Incluso antes del momento pizarra, yo quiero hacer ya una pregunta tipo más distendida, más fuera ya de un poco el drama. Y es, ¿qué nos pasaba por la cabeza para que nuestra mayor compra en el supermercado fuese el papel higiénico? Wow, ¿eh? ¿Qué nos pasaba en la cabeza para que nuestra salvación fuese el papel higiénico? ¿Qué pasaba con el papel higiénico? ¿Qué hacía la gente? ¿Lo puedo decir yo? Que sabíamos que nos teníamos que masturbar muchísimo. ¡Hola! El papel higiénico tiene muchos usos, los mocos, o sea, todo. Es necesario para muchas yo me acuerdo cosas. que pues, iba a hacer la compra y yo decía, bueno, pues 1 litro de leche, un sobrecito de pavo, un poco de pollo. Yo creo que es ese efecto y se retroalimenta. Papel. Sí. Yo creo que es como notas que todo el mundo lo está comprando y ya tendrás la necesidad de comprarlo porque algo está pasando con eso. O sea, sin pensarlo mucho. Que tengamos en cuenta que si algún día nos acabábamos sin papel, quiero decir que si tienes que hacer tus necesidades, tus heces para hablar con propiedad, siempre te puedes limpiar en la ducha. Hijo, un poquito de agua y jabón, no pasa nada, ¿no? Yo creo que es un poco, sí, más tirando, o sea, si en vez de con papel higiénico, que no sé cómo se empezó esa rueda, ¿no? Hubiese sido con harina de trigo. De repente todo el mundo a la harina de trigo. Sí, lo hubiesen usado, yo qué sé, pues si el papel era para limpiar muchas cosas, absolutamente todas las esquinas y las zonas más recónditas de tu casa, pues la harina hubiese sido todo el rato pues para hacer croquetas. Claro, croquetas. El efecto llamada que se dice. Sí, completamente. Totalmente. Bueno, y después de esta aportación, nos vamos con la pregunta que podéis responder las dos, pero luego vas a ser tú la que deje una pregunta aleatoria para la siguiente pregunta, que es: ¿por cuánto dinero venderías un 10% de tu inteligencia? ¡Wow! Un 10%. Y los que solo tenemos un 5%, ¿qué hacemos? Y los que solo tenemos ese 10%.
Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, porque es como que tienes... Lo están ¿Cuánto pensando. crees tú que ¿Cuánto? tienes de inteligencia? Ego. ¿Cuánto? Sí. ¿La felicidad se puede comprar? Estamos comprando tranquilidad, ignorancia y... Wow. ¿Laura? Que es que, no sé, se me Di va un precio, di un precio, di un Venga, precio. 500.000 euros. ¡Solo! 3 millones mínimo. El 10%, no sé. Yo, mira, que una casa. Una casa cualquiera. O una casa de 3 millones. Explícala bien, una casa es bien explicada. Porque igual una casa, dependiendo cómo está ahora la situación, te ponen un cuartucho solo en Madrid. de 30 metros cuadrados con el baño ahí así. No, una casa donde pueda vivir a Un chulo en el gusto, donde centro. diga, mira, esto sí me merece la pena, doy mi 10% de inteligencia, creo que me quedaría Sí. algo aún, o sea que... Creo. Yo una casa, con tal y como están las cosas ahora, una casa. ¿Con bañera o con ducha? ¿Con terraza o sin terraza? Uy, si puede ser con bañera y ducha, mejor. ¿Y con Y terraza o con sin terraza, terraza? a ver si va a Porque, venir una claro. pandemia y no tiene terraza para tomar el sol. Un trocito, me conformo, un trocito. Oye, chicas, muchísimas gracias por haber estrenado esto con nosotros. Muchísimas gracias por volver. Seguirás volviendo. Bienvenida al estreno y bienvenida al estreno siendo colaboradora de un podcast o Sí. invitada en un podcast. Que Muchas qué gracias. maravilloso. Sí. Qué guay. Vas a dejar ahora tu pregunta, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias. Así estrenamos la tercera temporada de Otro de Esperemos que Tantos. esto no haya sido muy abrumador, No, muy, no, yo creo muy que ha sido muy perezoso. interesante. Yo creo que no. No, ha sido Han muy pasado ya interesante. 5 años, han salido temas muy Ha interesantes. sido un refrescar la memoria, Sí, que no nunca ha sido, está mal. no ha sido un tanto, la pandemia, el COVID, tal. Ha sido más un ¿qué ha pasado con la gente? ¿Qué pasaba en Sí. esas casas? Vamos ¿Qué- a recordar un poco que es de importante. remember. Hacer reflexión de todo que- esto. Sí. ¿Sabes lo que también tienes que hacer? Suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, escucharnos, vernos, porque sabemos que en Spotify Compartir. nos escucháis mucho. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Sentarte en tu sofá, en casita, poner el YouTube ahí en grandecito, pantalla grande, con alta calidad y disfrutar de nosotros. Sí, eso, Claro no, que sí. no es ni una hora. Y una hora comparado con todo lo que estuvimos encerrados en casa no es nada. Hasta el próximo Así lunes. que hasta el próximo día.